buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la celebración de la Santísima Eucaristía, hoy, viernes 21 de agosto de 2020. Damos inicio a nuestra transmisión en vivo, siendo las 6 en punto de la tarde. Hoy celebra la Iglesia la fiesta de San Pío X, un papa que vivió y ejerció su pontificado al inicio del siglo XX, al inicio del siglo pasado, quien se distinguió por su celo impresionante y su amor por la pureza de la doctrina cristiana, y quien escribió, entre otras muchas cosas, una encíclica muy famosa sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia y los estudios bíblicos, que es precursora de toda esa renovación de los estudios bíblicos en ambiente católico en el siglo pasado. El Papa San Pío X es patrono de todos los catequistas del mundo. Felicitaciones a ellos en su día. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como presidente de la Comisión Episcopal para la Catequesis y la Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal de Colombia, ofrezco con mucho gusto esta celebración por todos los catequistas de Colombia, de manera especial también por los obispos que conforman la Comisión Episcopal con la que trabajo, y por el Padre Francisco Mejía Montoya, mi colaborador más inmediato en esta tarea. Para que celebremos dignamente estos santos misterios, llenos de fe y de esperanza, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de celestial sabiduría y de fortaleza apostólica, concédenos bondadoso que, dóciles a su instrucción y a sus ejemplos, consigamos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre ustedes y vivirán.
Pondré sobre ustedes los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, les infundiré espíritu y vivirán, y comprenderán que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel que dice: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios, yo mismo abriré sus sepulcros y los sacaré de ellos, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, comprenderán que soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y comprenderán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho para que llegaran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el principal y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy amados hermanos, en la lectura que hemos hecho del profeta Ezequiel recientemente hemos tenido grandes sorpresas, como en el día de ayer, la profecía con la que se nos anunciaba que llegarían días en que el Señor mismo grabaría en nuestros corazones su alianza, es decir, nos haría capaces de interiorizar sus mandamientos, de llevar adentro su voluntad, de tal forma que nos brotara desde dentro el obrar conforme a sus preceptos. Con la profecía de ayer el Señor nos prometió lavarnos con un agua pura y nosotros vimos en eso un anuncio de nuestro bautismo e infundirnos el Espíritu para que con su mismo Espíritu pudiéramos amar lo que Él ama y seguir lo que Él quiere que sigamos. Hoy, por supuesto, hago esta introducción porque la profecía que pone a Ezequiel frente a estos huesos secos y prácticamente a que constate con sus propias manos cómo están de muertos, cómo están realmente secos y estériles, porque Dios lo pone en la visión a caminar entre ellos para que dé su claro testimonio de que está entre muertos. Nos anuncia el Señor con el realismo más impresionante que cumple su promesa en su pueblo. Por esa época, a Ezequiel le tocó predicar para animar a los miembros del pueblo de Dios que habían sido dispersados por muchas naciones después de la tragedia de Jerusalén que cayó en manos de los enemigos y se llevaron al destierro a sus principales. Y lo que veía era que ya prácticamente, por efecto de la lejanía seguramente, o por los mismos pecados que traían desde antes, ya no querían nada de nada. Estaban en un estado de apatía parecido al de tanta gente hoy en día, y en una situación en que se veían así, como muertos ya, sin más esperanza. Dos cosas le manda el Señor en la visión al profeta. Primero, que profetice sobre esos huesos y les diga que Dios les devolverá la vida, que Dios los restaurará. Y efectivamente ve el profeta como por la palabra, atención, por la palabra que predica, van recuperando vida. Esos huesos van haciéndose cuerpos, por lo menos, que tienen tendones, como dice la lectura, y carne y todo lo demás. Pero les falta el Espíritu. Y entonces, otra profecía en que Dios involucra al profeta, conjura al espíritu de los cuatro vientos para que venga sobre estos cadáveres y les dé la vida que necesitan. Y así lo hace el profeta, obediente a la palabra, al mandato del Señor, y llegan a plenitud. Se restaura el pueblo de Israel por obra de la palabra y del Espíritu que Dios manda, y se restaura como pueblo, y se anima otra vez, y comienza otra vez a vivir en lo más profundo de la fe en el Señor. Pensando hoy en nuestros catequistas, en todos los que transmiten la fe con sus enseñanzas, ¿cómo no ver que esa profecía se ha cumplido plenamente, por supuesto en la Iglesia, por supuesto con nuestro Señor Jesucristo? Cristo es la palabra del Padre, la palabra que asumiendo carne y viviendo y muriendo como nosotros, nos restauró y nos devolvió la vida. Pero también con el poder del Espíritu que Él mismo derramó desde su resurrección sobre toda carne, de acuerdo con las demás profecías del Antiguo Testamento, y que derramó sobre su iglesia de manera más plena en Pentecostés y que ahora sigue acompañando. Al catequista le toca estar en ese puesto semejante al del profeta, en el que con su palabra transmite la palabra de Dios y hace que vivan las personas, ¿no? Cuando ya no tienen más ilusiones, sino vivir por vivir,
a veces vivir por un poco de plata, a veces vivir por algún proyecto bien pasajero y bien poquita cosa. Dios les devuelve la vida y las razones de vivir en Cristo, porque en Él sí que vale la pena vivir. Pero de la misma manera y con esa palabra les da su espíritu que los anima, los pone a vivir con fuego interior y hace que su vida tenga sentido porque transforma el mundo entero. Catequistas, ustedes en su labor son los que en medio de la acción de Dios, porque es acción de Dios, se prestan como instrumentos, con su palabra, con sus buenos ejemplos, con su oración, para que sea la palabra divina, para que sea Cristo en persona el que forma a esas personas que Dios les encomienda y para que sea el Espíritu Santo el que los anima. La profecía se realiza también y de manera muy especial en ustedes. Así que ánimo, que meditando textos como este, van ustedes a entender de qué se trata la tarea del catequista, que no es de repetir lecciones, ni siquiera de hacer un curso, mucho menos un curso para un sacramento, sino al contrario, que se trata precisa y claramente de transmitir la palabra de Dios y de dejar que las personas se relacionen con el Señor tú a tú, hasta que sea el Señor mismo el que los eduque y el que infunda en ellos su espíritu. Para que esa tarea nuestra sea eficaz, hay que repetir y repetir el primer mandamiento, así como nos lo enseña Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar. Estas lecturas no las escogimos, son las del día, y vean cómo se adaptan a nuestra tarea de catequistas. Es el primer mandamiento el que hace falta en el mundo. La gente no está enamorada de Dios. La gente no le está dando su vida al Señor. Le da goticas, le da indiferencias, muchas indiferencias. Los días se pasan enteros sin pensar en Dios, sin pensar en todo lo que hace Dios por nosotros. A veces los proyectos que tenemos son solo de calificaciones, de grados, de adquisiciones, de compras, pero no más. Se nos agota la vida en pequeñeces y el proyecto del ser humano se queda sin hacer porque el primer mandamiento no se ha estrenado. Y el primer mandamiento, como lo enseña Jesús, es doble. Amar a Dios, atención, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. No termina la tarea del catequista hasta cuando los que lo rodean no comiencen a amar a Dios de verdad, de corazón y con todo el corazón, sinceramente, con profundidad, y al prójimo como a sí mismos. Estamos en un mundo que a veces privilegia lo horizontal, lo social, y que casi nos mide y nos quiere medir por los proyectos que ejecutemos. Pues bien, todo eso es importante. Y por supuesto que si la iglesia se renueva también la sociedad y se renuevan la política y la economía y todas las dimensiones de nuestra vida social. Pero eso no va a ocurrir si el primer mandamiento no se establece claramente en los corazones. Si las personas no aman apasionadamente a Dios nuestro Señor, si no se entregan totalmente, si no aprenden a vivir de su fe. Así que catequistas, la transmisión de la fe tiene modos y herramientas. Los modos son los que la primera lectura hoy nos iluminó, dejarnos hacer instrumentos de la palabra y del Espíritu, poner a las personas en contacto con Dios, y el instrumento es el primer mandamiento. Tenemos que seguirlo predicando y no cansarnos hasta que nos aseguremos que las personas realmente están amando al Señor. En la Eucaristía experimentamos la cercanía de Dios, porque el santísimo sacrificio que se realiza sobre el altar es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no se repiten, sino que se celebran aquí y ahora para nosotros, contemplando lo que Jesús nos muestra sobre el altar, contemplando su cuerpo y su sangre que se ofrecen por nosotros. Deberíamos dejarnos conquistar por ese amor que arrancará de nuestros corazones
un amor más grande. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, en tu bondad nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a las enseñanzas de San Pío X, Papa, celebremos estos divinos misterios con dedicación sincera y los recibamos con fidelidad de corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Pío X, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo,
La noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pío X y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el espíritu del primer mandamiento, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, digámosle al Padre llenos de amor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado Cuerpo y del la mundo, sangre de nuestro Señor ten Jesucristo, piedad de nosotros. unidos en este cáliz Cordero recibe de me Dios, sirvan que para la quitas el vida eterna. pecado del mundo, Señor Jesucristo, ten Hijo de piedad Dios de mío, nosotros. que por voluntad del Cordero de Padre, Dios, cooperando que en el quitas el Espíritu Santo, pecado del mundo, diste con tu muerte la vida danos al mundo. la paz. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el buen pastor, y doy mi vida por mis ovejas, dice el Señor. Quienes nos siguen por los medios, en este momento hagan su comunión espiritual muy fervorosamente. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Al celebrar la memoria del Papa San Pío X, te pedimos, Señor Dios nuestro, que por la virtud del banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A todos los catequistas, muchas felicitaciones en su día. Y quisiera invitarlos, a los que nos estén siguiendo y quieran, mañana, a partir de las 9:30 de la mañana, en este mismo canal de Facebook, para que se unan a una transmisión que vamos a hacer el Padre Francisco Mejía y este servidor para presentar el nuevo directorio para la catequesis, que hace unas pocas semanas nos regaló la Santa Sede como manual para orientar la tarea catequística. De tal manera que cuéntenlo también
A los que estén interesados, tenemos la idea de ofrecer algo que sea sencillo y claro y que les ayude mucho en la tarea catequística. Mañana también hay cambio de horario, precisamente porque estamos en esa actividad toda la mañana. La Santa Misa será a las 5:30 de la tarde. El rosario seguirá a las 3 de la tarde. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y no olviden que los obispos vivimos llenos de gratitud por todo lo que hacen los catequistas de nuestras diócesis. Feliz noche para todos.